Everybody is a band. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acá están. Buenos días con los que están también en el chat. Ahí muchos saludos en el chat. Excelente, chicos. Muy bien. Y como pueden darse cuenta, ahí está la presentación, semana 1 de nuestra guía número 1, jóvenes. Hablaremos de la ciencia geográfica. Profesor Román Sonco, encargado del curso de geografía, los saluda como siempre, jóvenes, en este horario, todos los miércoles en la misma hora, el mismo canal. Nos vemos, chicos, ¿ya? Y vamos a empezar con cosas básicas, con cosas fundamentales, con cosas elementales de la ciencia geográfica, chicos. Y ahí, como ustedes pueden ver, ya les he puesto tres cosas muy básicas: la etimología, el concepto y la importancia de la ciencia geográfica. ¿Ya? Empezamos, ¿no? La semana anterior, no sé si recuerdan, chicos, hicimos el ABC de la geografía relacionado al Perú. ¿Recuerdan o no, chicos? Sí. Sí, profesor. Ok. Sí. Ok. Hoy hablaremos ya de la ciencia geográfica en general. Entonces, la primera pregunta, jóvenes, es: ¿qué estudia la etimología? ¿Alguien me puede decir? El estudio El origen de las palabras. Oh, excelente. El origen de las palabras es una respuesta correcta. Respuesta 100% Bryce. Excelente, muy bien, felicitaciones. Ahí en el chat también me han escrito. Positivo, entonces. Justamente la etimología, o desde su raíz etimológica, la geografía, profesor, es una ciencia, ¿qué cosa? Descriptiva, ¿ya? Entonces, desde su raíz etimológica, repito, es una ciencia descriptiva, y describir no es otra cosa que enumerar las características que tenga un hecho o un fenómeno geográfico, chicos, ¿ya? Eso es, describir es dar a conocer las características. Y este origen etimológico lo va a mantener la geografía durante muchos siglos, hasta la aparición del famoso Alexander von Humboldt, que más adelante también lo veremos y lo explicaremos, estimados pulpines. Concepto, profesor: hay N conceptos acerca de la ciencia geográfica. Esta es una de las más completas porque involucra a tres principios geográficos que ustedes ven ahí, que son la localización, explicación y comparación de los paisajes y las actividades humanas. O sea, en buen cristiano, la geografía es el estudio de la interrelación entre el medio geográfico y el hombre, entre el paisaje y el hombre. El hombre, evidentemente, en su medio no está de adorno. El hombre hace una serie de actividades, profesor, transformativas. Y estas transformaciones que hace, profesor, muy pocas veces son positivas, casi siempre son negativas. Pero el hombre tiene esa capacidad de transformar, ¿ya? Es importante el estudio de la geografía, de todas maneras. El que sabe geografía sabe todo. El que no sabe geografía está en nada, como dicen ustedes, ¿no? Es importante, jóvenes, desde el punto de vista educativo, porque, jóvenes, nos permite conocer la realidad local, regional, nacional, mundial. Sin geografía, los jóvenes de hoy, como ustedes, están perdidos. No saben que tenemos que elegir el 6 de junio entre el socialismo y el liberalismo, entre Castillo y Keiko, y por qué lo critican a uno y por qué a otro. Están perdidos en el tiempo y en el espacio. En el otro salón me han dicho que cuando hay elecciones, segunda vuelta, y cuando ocurrió la primera vuelta, me han dicho, jóvenes. Y le digo, eso ustedes no saben porque justamente son la generación virtual ustedes, la generación redes sociales. Tienen una vida más productiva, creo yo, en redes sociales que una vida real, ¿no? Pues están desconectados de la realidad, chicos. Entonces, y si les pido alguna opinión sobre algo, no saben hilvanar más de 2, 3 palabras o una oración completa al respecto. Entonces, ahí radica la importancia de la ciencia geográfica.
Es importante desde el punto de vista económico porque nos permite identificar cuáles son los recursos naturales más abundantes que hay en nuestro país y por ende cuáles las actividades económicas que se deberían hacer o realizar en nuestro país, ¿no? Que tiene que tener relación con lo que más abunda, evidentemente, en nuestro territorio. Alguien a lo mejor me dice, profesor, yo quiero hacer sector quinario, pero a lo mejor no tenemos el personal, tecnología o el desarrollo necesario para hacer sector quinario y tenemos que depender solamente del primario, sí o sí. Es importante desde el punto de vista político porque nos permite entender las divisiones territoriales, profesor en regiones, provincias, departamentos, distritos y centros poblados que hay en el Perú. Y nos permite entender si esa división es la más correcta y adecuada o idónea, o necesitamos otras formas de organizar nuestro territorio, si nuestra forma de gobierno obedece, profesor, a nuestra realidad y ese tipo de cosas. ¿No? Es importante desde el punto de vista turístico, porque la madre naturaleza nos ha dado bellezas paisajísticas y el hombre también en la antigüedad ha construido, jóvenes, obras excepcionales, que si los ponemos a la palestra podemos generar muchos ingresos al erario nacional, porque el turismo es una actividad económica y muy rentable, jóvenes. Es importante desde el punto de vista militar. En caso de una guerra o de un conflicto armado, si desean, y tenemos un general que no sabe de geografía, el único resultado que le espera es la derrota. No hay más, porque el factor geográfico, el factor profesor, naturaleza, es determinante en muchos aspectos. Así que, por eso les digo, jóvenes, que el que sabe geografía sabe mucho y el que no está en nada. Y vamos a entender esto mejor aún todavía cuando hablemos de la división de la ciencia geográfica. La geografía, mis queridos pulpines, está dividido en dos grandes grupos. Hablamos de la corología, que es la geografía regional, ¿ya? Repito, la corología o la geografía regional, que es el estudio de aspectos particulares o de aspectos específicos, jóvenes, en un determinado territorio sobre todo de poca extensión. Y ese estudio nos permitirá a nosotros aprovechar adecuadamente, idóneamente, los recursos que en ella existan, aprovechar adecuadamente las potencialidades que en ella existan y desligarnos evidentemente de las amenazas que también puedan existir. ¿Ya? Entonces, eso es importante, chicos, la corología o la geografía regional, que no solamente es una forma de dividir a la ciencia geográfica, sino también es una conceptualización, como lo veremos más adelante. También tenemos la geografía general. La geografía general está dividida en geografía matemática, física, humana y biológica. ¿Por qué les digo que el que sabe geografía sabe todo? Porque, jóvenes, la geografía es el resumen de todas las ciencias. En la geografía está la matemática, la física, la química, la biología, la historia, la filosofía, está todo. Está todo, jóvenes. Por ejemplo, acá dice que la geografía general se divide en geografía matemática. Evidentemente yo no les voy a enseñar a resolver problemas matemáticos, sino que lo que voy a hacer yo es aplicar los fundamentos de la matemática para explicar, profesor, algo que esté pasando en la superficie. Y la muestra más clara es la geodesia, la cosmogonía, la geogenia, la cartografía que vamos a hacer en adelante, chicos. Entonces, ahí aplicamos la matemática, ¿no? Yo pregunté el otro día, ¿saben cuál es la medida de distancia más grande que se conoce en el mundo? Y alguien me dijo el kilómetro, luego llegaron hasta año luz. Y les he dicho, bueno, se nota que sus conocimientos de la matemática son limitados, ¿no? Pero hay medidas mucho más grandes que ellas. Igual, acá, profesor, mira, la geografía en general se divide en geografía física,
Entonces, yo no les voy a enseñar, no sé, pues velocidad, profesor inicial, velocidad final, no sé, esas cosas. Yo no voy a resolver problemas de física. Lo que voy a hacer es agarrar los fundamentos de la física para explicarte de por qué existe una cordillera, de por qué hay una manifestación climática, de por qué el río tiene capacidad erosiva, por qué jóvenes tenemos un momento soleado y otro nublado, por qué corren los vientos jóvenes. Esos son fundamentos de la física. Y yo estoy seguro que ustedes deberían saber más física que yo, pero lo voy a demostrar que no es así. Por el otro lado, tenemos, profesor, la geografía humana. ¿Qué tan importante es? Obvio, profesor, porque el hombre es el gestor de todo lo que hay en el planeta Tierra, ¿cierto? Y hablaremos de la geografía social, o sea, cómo el hombre se ha dividido, profesor, en grupos, en clases sociales, una estratificación social muchas veces jerárquica. Hablaremos de la geografía política, de los flujos e influjos que hay en el mundo, del potencial, del poder, profesor, nacional, de las divisiones, de por qué, profesor, un sistema es mejor que otro o peor que otro. Hablaremos de la geografía económica y cuáles son las actividades económicas más productivas y rentables hoy en día. Hablaremos de la demografía y sabremos cuál es la evolución de la población en un determinado periodo de tiempo. Hablaremos de la biología, de la geografía biológica, y es hablar de la ecología, es hablar de la diversidad, de la fitología, de la zoología, y de cómo el hombre está depredando cada vez más estas especies. ¿Se dan cuenta? Aquí en la geografía está el resumen de absolutamente todo, chicos. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud que tengan, chicos, hasta ahí? Ninguna, profesor. Ninguna, entonces. Entiendo que todo está claro, más claro que el profesor de geografía. Continuemos, entonces. Continuemos. Ahora brevemente hablaremos, jóvenes, acerca de la evolución histórica de la geografía. Y esta evolución histórica lo vamos a hacer a través de edades, como pueden ver ya ustedes. Empezaremos en la edad antigua, y en la edad antigua, profesor, hay grandes avances, grandes desarrollos de la ciencia geográfica. Por ejemplo, el primer mapamundi que ven ahí al costado derecho, o las mediciones o los experimentos que hacía Eratóstenes de Cirene para determinar la forma y dimensiones de la Tierra. Y hablando de personajes jóvenes, no solo Eratóstenes, se atribuye al filósofo Aristóteles haber ser el primero en utilizar el término o el vocablo geografía, pero también hay grandes matemáticos que aportaron a la ciencia geográfica como Tales, como Pitágoras, como Aristarco de Samos, el gran Ptolomeo, jóvenes, son los que aportan a la ciencia geográfica. Pero también es necesario mencionar a quién, a Hecateo, y apunten por ahí donde tengan espacio, a Hecateo de Mileto. Hecateo de Mileto es el padre de la geografía antigua porque él empezó a hacer una descripción de todos los paisajes y relieves que había en la superficie y los empezó a enumerar. Debido a este trabajo se le considera justamente el padre de la geografía antigua. Pero también, jóvenes, no solo nos importaba el relieve o lo que pasaba en la superficie, el hombre quería entender e interpretar lo que había más allá. Y lo que había más allá me refiero a la astronomía, al cosmos, al universo. Dios, ¿quién es? Compañero Gustavo, Jeremy, tu micro.
Chicos, ¿pueden apagar su micro, por favor? Compañera Rosana, Ahora sí. sí, profesor. Ya ni sé de lo que estaba hablando. Ya perdí el hilo de mi explicación, jóvenes. Eso pasa cuando hay interrupciones. ¿Qué les estaba diciendo, chicos? Nos estaba hablando sobre Mileto, sobre qué era el padre de la geografía antigua. ¿Ah, sí? Yo pensé que le estaba hablando del cosmos, de la astronomía, del universo. Y este hombre Sí, de la de la Grecia astronomía nos está antigua, hablando. jóvenes, buscaba explicar justamente cómo funcionaban, por qué se daba, digamos, los planetas, las estrellas, las constelaciones. Y así que uno de los grandes aportes, que luego evidentemente será debatido y rebatido, jóvenes, es la teoría geocéntrica de Ptolomeo, ¿no? Ptolomeo resume el conocimiento astronómico hasta la fecha y nos dice pues que la Tierra es el centro de todo el universo y todos los demás astros giraban en torno a la Tierra. Esta teoría va a ser ampliamente aceptada en la Edad Antigua y en la Edad Media también, y solamente a finales de la Edad Media se va a cuestionar ello. Y hablando de la Edad Media, jóvenes, si ustedes algo de historia saben, en la Edad Media se da, profesor, el oscurantismo científico, donde en Europa, porque nuestra educación tiene un enfoque occidentalizado, europeizado, entonces por eso hablamos de civilizaciones en historia, por ejemplo, como Roma, Grecia, Mesopotamia, y no hablamos del imperio mongol, nipón, chino, del subcontinente de la India. No hablamos de eso porque nuestra educación tiene ese viraje, ¿no? Entonces, en la Europa, durante gran parte de estos 10 siglos que dura la Edad Media, se vivió este oscurantismo científico. Los padres de la Iglesia Católica no permitieron el avance profesor de la ciencia como tal. No, pero más allá de Europa, jóvenes, sobresale el aporte de los árabes, ¿no? Los árabes tuvieron un aporte extraordinario en la astronomía, en la matemática, en la física, en la geografía. Muchos de esos aportes hoy en día no se conocen mucho, ¿no? Pero desarrollaron abismalmente, jóvenes, ¿ah? Y los árabes pertenecen pues al Medio Oriente, en el Asia, ¿cierto? Desde ahí empezaron jóvenes a tener una cosmovisión diferente a las civilizaciones o culturas de la Europa tradicional. Como les decía, a finales, jóvenes de la Edad Media, aparecerán grandes pensadores como Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Baruch Spinoza, Isaac Newton, y muchos más que van a revolucionar el conocimiento jóvenes científico. Y con eso llegamos, profesor, ¿a dónde? A la Edad Moderna. Y esta edad moderna es la edad de los grandes descubrimientos, se amplía el mapamundi, se descubren nuevos continentes, islas, territorios, océanos, mares, ¿no? Bueno, lo que pasó después de la conquista es otra cosa, otra realidad que a mí ya no me toca juzgar o hacer una valoración crítica al respecto. Durante la Edad Moderna, profesor, las principales preocupaciones era saber la estructura, forma, magnitud de la Tierra. Copérnico se trae abajo la teoría geocéntrica y él nos plantea la teoría heliocéntrica y se estaba reescribiendo la historia de la astronomía, ¿no? De entender que era de una forma, pasamos a otra forma, nos decía, ¿por qué la Tierra es el centro de todo? El Sol es el centro de todo, nos decía Copérnico.
Claro que luego descubriríamos que el Sol solamente era el centro de lo que nosotros llamaríamos sistema planetario solar y no era el centro de todo el universo, pero era un cambio, profesor, gigantesco para entender el cosmos, ¿no? Y luego pasábamos, jóvenes, a la edad contemporánea, y en la edad contemporánea aparece este señor que ven ahí, todo guapetón como el profesor de geografía. El señor von Humboldt va a revolucionar la ciencia geográfica, afirmando que la geografía no solo puede dedicarse a describir, no solo puede decirnos que en Arequipa hay el volcán Misti, Chachán y Pichu Picchu. Humboldt decía que la geografía tiene que ser capaz de explicar o dar una explicación científica. Y dar una explicación científica se refiere a que la geografía es capaz de identificar las causas, los procesos y los efectos y las consecuencias por ende. Y con Humboldt, la ciencia geográfica se convierte en una ciencia racional, pensante, científica. Por eso a Humboldt se le llama el padre de la geografía física, de la geografía moderna, de la geografía científica, y al profesor Román Sonco se le dice el padre de la geografía contemporánea o de la geografía actual. Humboldt, para ganarse ese título, viajó por el mundo entero y estudió, profesor, y explicó los fenómenos físicos y naturales. Y contemporáneo a él, otro pensador alemán de fuste era jóvenes Karl von Ritter. Y Ritter no viajó tanto como Humboldt. En biblioteca estudió los fenómenos sociales e históricos que hasta el día de hoy tienen repercusión. Por eso a Ritter se le llama el padre de la geografía social. Es de quinto, ¿sí? Compañera Diana. Dios, no puedo trabajar así, jóvenes. Compañera André, tu micro. André Gustavo Castellanosco. Me avisan cuando todos estén con el micrófono apagado, chicos. Compañero André Gustavo, tu micro. Bloquees el micro a todos y hablamos. Sí, profesor, bloquea a todos, bloquea a todos. Ya está, profesor. Clase. Profesor, ¿usted no tiene la opción de silenciar a todos? Sí, joven, pero tengo que salir, tengo que dejar de proyectar y entrar nuevamente a la reunión. Continúo, profesor. Bueno, continuamos. Continuamos, 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 continuamos. Digo tantas veces porque ya me olvidé de lo que estaba explicando, joder. Como ya me olvidé, mejor pasemos al otro tema. Bien. Ahora vamos a hablar acerca de las conceptualizaciones geográficas. Las conceptualizaciones geográficas es la forma de entender o de interpretar lo que está pasando en el mundo desde el punto de vista de la geografía. Esa es una conceptualización. ¿Ya? ¿Cómo entendemos, repito, lo que pasa en el mundo entero desde el punto de vista de la geografía? Y acá
tenemos 4 conceptualizaciones. Voy a empezar con la ecológica. Aunque si ustedes han revisado su guía, antes de la ecológica les he colocado una más, que es... Compañera Ana Cristina, tu micro, por favor. Dios. Chicos, apaguen sus micros, por favor. Puede continuar, profesor. Bien. Les decía que en su guía les coloqué antes de la conceptualización ecológica la conceptualización etimológica o llamada también antigua. ¿Ya? La conceptualización etimológica o antigua justamente nos habla de su raíz etimológica, donde dijimos que la geografía empieza siendo una ciencia descriptiva e inicia básicamente con Hecateo de Mileto. Y será así desde sus inicios hasta la aparición del gran Alexander von Humboldt, donde dijimos que va a cambiar el sentido de la ciencia geográfica. Durante esta conceptualización, la geografía básicamente se encarga de describir todos los paisajes o los relieves existentes en la superficie y avanzó máximo, profesor, hasta convertirse en un diccionario de topónimos. La toponimia busca el significado de los lugares, de los territorios, de los nombres. Y eso es lo máximo que se avanza en la conceptualización antigua o etimológica. Luego de ella, jóvenes, viene la conceptualización ecológica, denominada hombre, también así, hombre, naturaleza, naturaleza, hombre. Y empiezan a preguntarse quién domina a quién, si el hombre a la naturaleza o viceversa. Cada una de estas direccionalidades tiene defensores y detractores. Nunca hubo un acuerdo, así que, jóvenes, surgen las 2 grandes tendencias de la ciencia geográfica. ¿Cuáles son, profesor, estas tendencias? Son el determinismo y el posibilismo geográfico. El determinismo geográfico del señor Frederick Russell, ¿ya? Y el posibilismo geográfico de Paul Vidal de la Bleiche. En cada uno de ellos, por si acaso, jóvenes, hay más autores, pero van a ser estos los más importantes o los que van a sobresalir, digamos, por el nivel de sus planteamientos. Finales del siglo XVIII y siglo XIX aparece el determinismo russeliano y nos dice, jóvenes, que todo lo determina evidentemente la naturaleza o lo determina el medio geográfico. Entonces, y esto se aplica al accionar del hombre y también a lo de los países. Entonces, si un hombre es inteligente o tonto, vamos a utilizar ese calificativo para no utilizar algo mucho más peyorativo. Si alguien nació para mandar o para obedecer, para crear o simplemente existir, eso lo había determinado la naturaleza o el medio geográfico.
No es porque el hombre haya querido ser así, sino que según Russell, el medio geográfico determinó que unos creen y otros simplemente compren, que unos manden y otros obedezcan, que unos sean inteligentes y otros no. Y esto también se aplica, profesor, para los países. Y se decía, si hay países poderosos, desarrollados, ricos, de primer mundo, o países pobres, miserables, analfabetos, incultos, subdesarrollados, estilo Perú para simplificar, chicos, no era porque los países así lo hayan querido, sino porque su naturaleza así lo ha determinado. Eso es lo que nos decía Russell. Porque en el finales del siglo XVIII y siglo XIX había una enorme desigualdad respecto a desarrollo entre los países. Habían países que creaban y generaban desarrollo, cultura, tecnología, y países que no hacían absolutamente nada de ello, ¿no? Había países ricos y había países pobres y muy pobres. Y Russell decía, es porque el medio geográfico así lo ha determinado. Y lo que dijo Russell, muchos lo entendieron como un dogma de fe o como una sentencia definitiva y no hicieron mucho para cambiar esa realidad. Ese es el determinismo russelliano. Y hoy en pleno siglo XXI hay países todavía jóvenes que creen que así es. Pero a finales del siglo XIX aparecen pensadores franceses como Lucien Febvre y Paul Vidal de la Blache y nos plantean el posibilismo geográfico y nos dicen, oiga Russell, ¿cómo que el peruano por haber nacido en el Perú es tonto? No, señor, todos los hombres tienen la capacidad de transformar su medio geográfico. Y Russell evidentemente se mató de risa de esto, ¿no? Pero Vidal de la Blache confió y apostó por cada uno de ustedes, chicos. Apostó y dijo que ustedes son capaces de transformar y de cambiar su realidad. Son capaces, jóvenes, de rebelarse ante una situación y poner y cambiarlo o modificarlo y ponerlo al servicio de sus necesidades. Eso decía Paul Vidal de la Blache. Pero para que eso se consiga, eso no iba a llegar por designio divino del Todopoderoso, sino que el hombre tendría que pensar. Si quieres cambiar tu realidad, tienes que pensar, tienes que razonar, tienes que utilizar tu masa encefálica, porque no vas a transformar tu realidad porque reces 1000 Padres Nuestros o porque seas muy creyente. No, 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 manan, janiwa. Así no va a suceder, chicos. Entonces, profesor, a algunos países y personas les fue mucho más fácil aplicar el posibilismo y a países como nuestra América Latina y nuestro Perú les es mucho más difícil aplicar el posibilismo. Pero estas son las dos grandes tendencias de la geografía y que se aplican absolutamente todo, chicos. Se aplican para absolutamente todo. Solo hay dos caminos y ustedes deciden cuál de ellos seguir. Por ejemplo, les decía temprano a sus compañeros, si ustedes empezaron este ciclo desde la semana pasada y empezaron con un fiel compromiso y dijeron, me voy a preparar como debe de ser, voy a hacer el esfuerzo necesario porque quiero convertirme en universitario, y lo hacen efectivamente, están aplicando el posibilismo. Pero si dicen, no, mira, ¿sabes qué? Ya es abril, mejor que termine abril y yo el 1 de mayo, de todas maneras, con fuerza, y resulta que el 1 de mayo es feriado, entonces dicen, mira, el feriado, pues no, el feriado es para descansar, así que lo haré al día siguiente, y de repente ya está el Día de la Madre, y dicen, no, yo creo que después del Día de la Madre, y así llega el examen y no saben absolutamente nada, y evidentemente quieren ingresar, y eso es imposible. Ese es determinismo. Si ya en la universidad desde el primer día usted estudia en busca de ser excelencia en la universidad y termina en el tercio superior, o mejor aún, en el quinto superior, es posibilismo geográfico. Pero si terminado el primer año ya tiene cursos reprobados, ya tiene que llevar su panetón o su gallina al profesor para que lo apruebe,
Entonces, determinismo geográfico. ¿Se dan cuenta? Esto se aplica para absolutamente todo, Pulpín. Para absolutamente todo. Muy bien. Espero que hayan entendido. Escriban en el chat si han entendido, porque su micro no lo van a poder activar. Ok, Jefferson escribió, excelente. Entonces, ante tanta interrupción tuve que desactivar el micro a todos. Excelente, entonces. Ahora, profesor, vamos a explicar someramente o a grosso modo las demás conceptualizaciones, porque esta ecológica es la más importante, por eso me demoré más tiempo. La conceptualización regional o corológica, estimados pulpines, que no solamente es una división de la ciencia geográfica, sino es una forma de entender también o interpretar lo que pasa en el mundo, fue impulsado por Richard Hart Thorne, pensador y geopolítico norteamericano, que escribe un libro muy bonito que se llama La naturaleza de la geografía. Y en ella nos dice que la corología como conceptualización es el estudio de las regiones, de las áreas pequeñas, áreas reducidas, y esto nos serviría para organizar mejor los territorios, para aprovechar mejor los territorios, para determinar las potencialidades del territorio, ¿no? Entonces, esa es la conceptualización corológica. Lamentablemente se aplicó con fines bélicos y esto no permitió, digamos, un avance o una consolidación de esta conceptualización. Durante la Segunda Guerra Mundial se aplicó esta conceptualización. Pero hoy en día, jóvenes, está retomando nuevamente su importancia. Nuevamente se habla, jóvenes, de la conceptualización corológica como para entender e interpretar lo que pasa en el mundo. Luego también, profesor, tenemos la conceptualización espacial, denominada también estratégica, así se le dice. Y si ustedes algo de historia universal saben, entenderán, profesor, la lucha entre sistemas opuestos, antagónicos, que son el socialismo defendido por la URSS y el capitalismo por Estados Unidos y sus aliados. Eran sistemas políticos, económicos e ideológicos totalmente diferentes. A los defensores del sistema capitalista se les decía el primer mundo, a los socialistas el segundo mundo, y países alejados de ellos se les decía el tercer mundo, de ahí la denominación de países tercermundistas, ¿no? Pero si hoy alguien me dice que el Perú es un país tercermundista, le hacemos la pasión de Cristo en vivo y en directo, ¿no? Ya no existe eso porque la URSS, jóvenes, cayó. En el año 89 se dio la caída del muro de Berlín y en el año 91 la desintegración total, jóvenes, de la URSS, y le dijimos adiós al sistema socialista. Y hoy en día, chicos, tenemos también la conceptualización sistémica, llamada también así holística, porque holo es todo. Entonces tenemos que interpretar todo lo que pasa en el mundo como un todo integrado, no aislado, como todo concatenado, unido, relacionado o interrelacionado, y no como hechos o fenómenos que sean aislados, digamos. Lo que pasa en el Perú repercute, jóvenes, en el mundo, lo que pasa en Estados Unidos de la misma manera, y va a haber, profesor, puntos favorables y puntos desfavorables, ¿no? De eso nos habla la conceptualización holística o sistémica basada en la teoría general de sistemas de Ludwig von Bertalanffy. Muy bien, chicos, estas son las 4, repito, conceptualizaciones más la etimológica, que serían 5, ¿ya?
Y vamos a llegar a principios geográficos, al menos vamos a hacer la teoría. Y bueno, ya en los seminarios que nos toca el próximo mes, explicaremos o haremos práctica de principios geográficos porque este es el capítulo más importante, diremos así. ¿Ya? El primer principio geográfico se llama el principio de la localización planteado por Federico Raxel. ¿Alguien me puede decir dónde conocimos a Raxel, chicos? En el chat, evidentemente. En la ecológica, en la conceptualización ecológica, ¿no? Aquí estoy viendo que una señorita llamada Analí Brenda Condori Sonco tiene mi apellido. Oh, los Soncos somos muy pocos, ¿ah? Así que quién sabe sean pariente mío, ¿no? Luego conversaremos, Analía, de dónde es usted o de dónde son sus padres. Quién sabe, ¿no? Quién sabe. Bueno, ahí excelente la respuesta en el chat. A Raxel lo conocimos en la conceptualización ecológica, el padre del determinismo geográfico, ¿cierto? Entonces, Raxel nos dice, jóvenes, que todo hecho o fenómeno a estudiar lo tenemos que localizar bajo términos políticos, vale decir continente, país, región, departamento, provincia, o bajo términos geográficos, vale decir latitud, longitud, altitud. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, se me ocurre al río Chili, entonces yo lo debo ubicar al río Chili. Ubico, profesor, mediante coordenadas y diré el río Chili está ubicado, profesor, a 16 grados de latitud sur, a 78 grados de longitud oeste. Su naciente está a 5.200 metros sobre el nivel del mar y algo así. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy localizando y estoy ubicando al río Chili. Estoy aplicando el principio de la localización de Raxel. Y una vez que haga eso, profesor, aplicaré el principio de la descripción de Paul Vidal de la Blaze, que ya lo conocimos. Y el Paul Vidal de la Blaze nos dice, hay que describir. Y como les decía y les explicaba antes, describir es dar a conocer las características del hecho o del fenómeno. ¿Qué características son del río Chili? Diré, profesor, es un río andino costeño, es un río no navegable, es un río poco caudaloso, es un río de régimen irregular, es un río de corta longitud, ¿no? Y ven, ¿qué estamos haciendo? Estoy dando a conocer las características que tiene el río Chili, por lo tanto, estoy aplicando la descripción de Paul Vidal de la Blaze. Luego aplicaré, profesor, el principio de conexión o relación de mi amigo Jean Brunès. Jean Brunès nos dice que no hay hechos o fenómenos que sean aislados, sino que siempre tienen una relación en su entorno o ejercen influencia en su entorno. Entonces, si yo hablo del río Chili y digo, ¿cuál es la influencia del Chili en su entorno? Ha permitido la formación, profesor, de un valle interandino. ¿Ven? Ahí está la influencia, la relación, la conexión. O alguien dirá, o será capaz de decir, no, el río y el valle no tienen ninguna relación. ¿Eh? No, eso es imposible. Tiene relación con la actividad agrícola que se practica en este valle, porque para esa actividad agrícola el río Chili permitió la formación de suelos fértiles y se aprovecha el recurso hídrico del río Chili para la generación agrícola en este valle. Tiene influencia en la generación de la energía eléctrica, porque las aguas del río Chili se utilizan en la central hidroeléctrica de Charcani, ¿ven? Entonces, al determinar toda esa relación, esa influencia, profesor, estamos aplicando la conexión del señor Jean Brunès. Por el otro lado,
queridos pulpines, hablaremos del principio de analogía o llamado comparación. Repito, principio de analogía o comparación de Carl Ritter. Este señor es Carl Ritter, que ya lo conocimos también, ¿ya? Que ya lo conocimos también. Pero no solamente Carl Ritter, sino también acompañado de Paul Vidal de la Bleich. Estos dos nos van a plantear el principio de la analogía o de la comparación. A ustedes les han dicho toda su vida que comparar es malo. No, jóvenes, comparar es bueno. ¿Ya? Comparar es tan bueno porque solamente así, jóvenes, podemos establecer cuáles son las diferencias y las semejanzas entre hechos y fenómenos. Solo comparando podremos establecer cuáles son las potencialidades y las amenazas de un hecho y un fenómeno y aprovechar mejor cada uno de ellos o alejarnos del otro. Si yo hablaba del río Chili, lo compararé, jóvenes, con el río, no sé, Amazonas, con el río Rímac, con el río, no sé, pues, Chira, con cualquiera de los 159 ríos que hay en nuestro Perú. Y diré, oiga, ¿qué lo hace diferente al Chili del resto de los ríos y qué lo hace semejante? Y entonces sabré qué cosas aprovechar y qué cosas no. Y si no hago esa comparación, no podría llegar a una conclusión. Yo no podría decir que el río Chili es el más caudaloso si no lo he comparado con otros. Yo no podría decir que el río Chili es 100% navegable si no lo he comparado con otros. Yo no podría decir que ustedes son excelentes alumnos si es que no los he comparado con otros. Yo no podría decir que la Academia Bryce es la mejor de Arequipa y del Perú si no lo he comparado con otros. Por lo tanto, la comparación es buena. Cuando en el jardín les han enseñado, les han dicho que es malo, les han mentido. Luego hablaremos, profesor, de la causalidad del señor Humboldt. Y recuerda que la causalidad de Humboldt nos habla de darle una explicación científica. Yo no puedo decir que el río Chili existe por la gracia divina del Todopoderoso. Yo tengo que decir que el río Chili se forma producto del deshielo de nevados y glaciares en la cordillera occidental y debido a la fuerza erosiva de estas aguas. Esa es la causa, la consecuencia, la formación del río poco caudaloso, la formación del valle y muchas cosas más que ya antes había explicado en la conexión. Esa es una explicación científica. Y profesor, también al final, ya para acabar, aplicamos el principio de la evolución de Jean Brunet. Y evolución quiere decir que todo va cambiando con el pasar del tiempo, con el pasar de los años, jóvenes. Yo diré, el río Chili es igual de hace miles de años que cuando se formó, cuando nació como tal. No. ¿Ha cambiado? Sí, ha cambiado. ¿Seguirá cambiando? Claro que sí, seguirá cambiando. No es el mismo Chile desde que se formó o desde hace 50 años atrás, donde hay grandes cambios, jóvenes. Entonces, todos esos cambios es parte de un proceso evolutivo. Y eso nos los dice Jean Brunet, y estos son los 6 principios geográficos importantes que ustedes tienen que saber, conocer y dominar, estimados pulpines. Muy bien, todo tiene su final, nada dura para siempre, así que estas clases también han llegado a